Estados Unidos anunció su retorno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de Joe Biden se reintegrará en calidad de observador, pero buscará a fin de año ser elegido como miembro pleno con derecho a voto. La medida revierte la salida ordenada por la administración de Donald Trump. Estados Unidos anunció este lunes su intención de implicarse de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018 acusando al organismo de hipocresía. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken confirmó que este lunes que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observador. El Consejo es defectuoso y necesita reformas, pero salirse no lo arreglará. La mejor manera de mejorarlo para que alcance su potencial es a través del robusto liderazgo de Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden. Nos estamos reinvolucrando, listos para liderar, dijo en Twitter. De esta forma, la administración de Joe Biden revierte otra de las medidas tomadas por la diplomacia de Donald Trump. En 2018, la Casa Blanca anunció su salida del órgano internacional entre críticas a un presunto sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba. El entonces secretario de Estado Mike Pompeo declaró: "No dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos". Probablemente la decisión del gobierno de Biden atraerá críticas de legisladores conservadores y de muchos en la comunidad partidaria de Israel. Aunque Estados Unidos solo tendrá estatus de observador sin derecho a voto en el Consejo hasta finales de 2021. Los funcionarios dijeron que Washington desea buscar una de las 3 bancas de miembro pleno, actualmente ocupadas por Austria, Dinamarca e Italia, correspondientes al Grupo de Europa Occidental y otros estados que estarán sujetas a elecciones este año. La Asamblea General de las Naciones Unidas hace su elección final mediante una votación que habitualmente tiene lugar en octubre de cada año para llenar las vacantes por un periodo de 3 años en el Consejo de 47 miembros. Cuando funciona bien, el Consejo de Derechos Humanos pone el foco sobre los países con los peores historiales de derechos humanos y puede servir de faro para quienes luchan contra la injusticia y la tiranía. Por eso Estados Unidos ha vuelto a la mesa, añadió Blinken en Twitter. Cuando trabajamos estrechamente con nuestros aliados y amigos, podemos pedir cuentas a los países con los peores historiales de derechos humanos. El liderazgo de Estados Unidos es importante, puntualizó. El compromiso de Estados Unidos con el Consejo y su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ha variado durante décadas según los intereses políticos de los gobiernos republicanos y demócratas, aunque han señalado las deficiencias del organismo. Los presidentes demócratas han tendido a buscar que Estados Unidos tenga un sitio en él, mientras que los republicanos han arremetido contra sus críticas a Israel. El retiro ordenado por Trump del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue uno de varios en los que Estados Unidos dejó de participar en la comunidad internacional durante su presidencia de 4 años. También se retiró del Acuerdo Climático de París, del Acuerdo Nuclear con Irán, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO y de varios tratados para el control de armas. Trump también amenazó con retirar a Estados Unidos de la Unión Postal Internacional y de la Organización Mundial de Comercio. Desde que asumió la Casa Blanca el mes pasado, Biden ha reintegrado a Estados Unidos al Acuerdo de París y la OMS, y ha dejado entrever su interés en volver a la UNESCO y al acuerdo con Irán. Por otro lado, ¿qué significa para los migrantes que Estados Unidos haya suspendido acuerdos sobre asilo con países de Centroamérica? La decisión de la administración Biden de poner fin a los acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador se enmarca en una serie de medidas dirigidas a desmantelar políticas migratorias introducidas por Donald Trump. El gobierno del presidente Joe Biden anunció este sábado que ha puesto fin a acuerdos con 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, firmados por la administración del exmandatario Donald Trump para poder deportar allí a migrantes que buscaron asilo en Estados Unidos. Uno de estos tratos, firmado con Guatemala,
llevaba suspendido casi un año por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los acuerdos con El Salvador y Honduras, en cambio, nunca se implementaron, según explicó el Departamento de Estado. Estos pactos, conocidos como de tercer país seguro, requerían que los solicitantes de asilo que habían pasado por esos países antes de llegar a la frontera de Estados Unidos buscaran protección allí primero. Así se pretendía reducir el volumen de ingresos al país por la frontera. Esta medida se suma a varias otras que Biden y su gobierno han anunciado en materia migratoria en los primeros días en el cargo y que están dirigidas a revertir políticas anti-inmigrantes de su antecesor. Estados Unidos ha suspendido e iniciado el proceso para terminar los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, como los primeros pasos concretos en el camino hacia una mayor asociación y colaboración en la región trazada por el presidente Biden, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. ¿Qué supone la medida para los migrantes en la frontera? Desde que se implementó el acuerdo con Guatemala, fueron deportados allí unos 945 migrantes, según un reporte del Senado citado por el diario The Washington Post. Muchos de ellos no eran ciudadanos de ese país, sino de los vecinos El Salvador y Honduras, pues los tratos firmados con Estados Unidos lo permitían. De acuerdo con ese informe, nadie obtuvo asilo hasta enero de este año y la gran mayoría siquiera intentó solicitarlo. El Post destaca cómo Guatemala sea un país muy poco preparado para gestionar solicitudes de protección internacional y ofrecerla, ya que tiene así como sus vecinos otros problemas como pobreza y violencia. Si bien hasta ahora el número de personas que han sufrido este revés del destino de acabar deportadas en un lugar con los mismos problemas del que habían dejado huyendo es reducido respecto a las decenas de miles que han solicitado asilo a Estados Unidos. De pronto, la suspensión de los acuerdos de tercer país seguro deberían suponer que nadie más corra el riesgo de vivir la misma experiencia bajo esos supuestos. El gobierno quiso dejar claro que el fin de esos pactos, sin embargo, no significa que la frontera de Estados Unidos esté abierta, según dijo Blinken, pero manifestó la intención que cambiar manera de abarcar las migraciones procedentes de Centroamérica en gran aumento en los últimos meses después del parón por la pandemia respecto a cómo lo hacía la administración Trump. La idea es ayudar a los países de procedencia de los migrantes golpeados, además que por la crisis sanitaria global del COVID-19 y por problemas estructurales de violencia y pobreza, también por los recientes desastres naturales provocados por el paso de los huracanes ETA y IOTA, a desarrollar oportunidades de una mejor vida para sus ciudadanos y así evitar que sean obligados a emigrar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló tras la primera llamada por teléfono con el nuevo mandatario estadounidense que Biden se comprometió a destinar $4,000 millones para impulsar el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala y frenar así la migración forzada. Mientras tanto, inmigrantes cruzan la frontera y quedan liberados. Estados Unidos también tenía un acuerdo con México desde principios de la pandemia para que este país aceptara migrantes expulsados por el vecino del norte en cuanto cruzaran la frontera con la justificación alegada del riesgo sanitario que supondría acogerlos en su propio sistema de recepción de extranjeros. Pero una reciente ley mexicana ha provocado un cambio sustancial de la situación en la frontera, ya que establece que el país ya no va a aceptar a familias o menores no acompañados devueltos por Estados Unidos, y debido a que varios centros de detención de migrantes estadounidenses ya no tienen capacidad para recibir a más personas, el gobierno ha empezado a dejar en libertad en Texas a cientos de los migrantes que recién cruzaron la frontera, a la espera de que se proceden sus solicitudes de asilo. Aún no está claro si esta medida es estrictamente temporal o seguirá en el tiempo. Muchos migrantes que han llegado a la frontera recientemente se sienten esperanzados de que la nueva administración les brindará un trato menos duro que lo que hacía Trump, y hay activistas que ven favorablemente las primeras medidas migratorias de Biden. Pero Blinken advirtió: si bien estamos comprometidos a ampliar las vías legales para la protección y las oportunidades aquí y en la región, Estados Unidos es un país con fronteras y leyes que deben cumplirse. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford
tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.